parte y regiones del mundo. This takes place with the temporary presence and permanently of generation of women and men from different parts of the region and the world. Sin embargo, hay que destacar la singular importancia que ha permitido que nuestro país cumpla su papel en el desarrollo del mundo, como lo ha sido la presencia en el istmo en diferentes épocas y momentos de hombres, mujeres y niños provenientes de África, primero sin escala, directo, aunque esclavizados, y posteriormente abolida la esclavitud, descendientes llegaron después de haber hecho escala en otras regiones de América y fundamentalmente en la isla del Caribe, a pagar con su sudor, sangre y una cuota elevada de sacrificios para que el país aprovechara su valiosa posición geográfica, primero con el ferrocarril y luego con nuestro debatido Panamá. Nevertheless, we need to enhance our unique importance that have our country in the development of the world. This presence in the isthmus, in different moments of men, women, children, coming from Africa, first directly on scale, but come enslaved. Later, with the abolition of slavery, people from African descent came to our country after their transit in other regions of America, like the Caribbean islands, paying their sweat and blood with a high price of sacrifice and commitment to the country. Benefit their value a geographical position, first with the construction of the railroad and then with the Panama Canal. A pesar de esta enorme y decisiva contribución de África en Panamá, la sociedad y los grupos hegemónicos dominantes en esta primera aldea global han sido y siguen siendo reacios a darnos nuestro valor y reconocer nuestros derechos legítimos como ciudadanos y seres humanos en igualdad de condiciones a los otros componentes étnicos y culturales que han hecho posible el progreso, crecimiento y desarrollo del país. But despite the enormous contribution of Africa and Panama, the society and hegemonical groups and dominance in this first global village have been and still been reluctant to give us our value and recognize our legitimate rights like citizenship and human beings in equality of conditions and other ethical components and cultural components that has been possible for the progress, development of this country. Hoy, sin embargo, las generaciones actuales afrodescendientes en nuestro país tienen una memoria depositaria no solo de las prácticas adversas como el racismo y la discriminación, con sus efectos y consecuencias en todas las dimensiones de la vida de varias generaciones, sino también tiene en su memoria los pasajes, los nombres, los personajes y hechos, valientes y heroicos dentro de la lucha histórica de resistencia dirigidas a reconquistar nuestra verdad, libertad, justicia e igualdad. But today, the actual African descendant generations of our country have memory not only in the adverse practices, but in racism and discrimination.
guts, their bravery, their heroic within their fights of historical resistance, and to conquer our real freedom, justice, and equality. Cuando uno medita sobre la profundidad de estos procesos históricos, uno logra realmente tener la satisfacción de ser hijo de África, porque a pesar de la adversidad, hoy somos dignamente conscientes de formar parte de un producto social y cultural resultados de las personas que llegaron a ese continente. When we meditate about the historical process that attained the satisfaction of the sons of Africa, because despite their adversity today, we are really conscious of being this social cultural product, the result of people who came in chains from Africa and the force of their circumstances. We have our names, our languages, our costumes that we seen born in the product of our sons of the mestizaje that later came here from other regions of the continent, like people from the United States, where they live here as Panameños with fondly love for our country and our African ancestors, but being in the frontiers, the protagonists of fights of resistance, of equality and justice. Las nuevas circunstancias en que vive actualmente la civilización humana, caracterizado por los esfuerzos de construcción de un nuevo orden mundial para enfrentar los nuevos desafíos, como lo es el cambio climático y el desarrollo sostenible, la garantía de disponer en el mundo de agua limpia, la convergencia global de las tecnologías, la necesidad de salud, la necesidad de reducir la brecha entre ricos y pobres, la respuesta a la situación de la mujer, los desafíos que representa el crimen transnacional organizado, la necesidad de disponer de energía, los conflictos de paz y convivencia democrática, así como la construcción de una nueva ética global, revela la nueva importancia estratégica que continúa teniendo África en el futuro de la humanidad. The new circumstances that we actually live as a human civilization, characterized by the efforts of the construction of a new world order, confronts the new challenges like the sustainable development, climate change, the guarantee to have clean water, the global convergence of technologies, the importance of health, the reduction of the separations between rich and poor, the situation of the women, the crime and the organizational transnational crime, the lack of energy, the peace and democratic conflicts, the construction of new global ethical reveals that the importance of the strategy continues to see Africa as the future of humanity. Dentro de los esfuerzos que realizan las diferentes naciones y continentes para lograr el respeto, dignidad y una existencia de bienestar sostenible para sus pueblos, resulta necesario tener presente lo que visionaba en su momento Marcus Messiah Garvey, cuando se señalaba que si los africanos vinimos en cadenas y a pesar de ello construimos con nuestras manos, nuestros saberes, nuestro talento y nuestra fortaleza espiritual
progreso material y social de Occidente, también podemos regresar a África a reconstruir un continente fuerte y digno, que logre de esa manera nuestra verdadera posición y el respeto de todo africano en el concierto de las naciones. Within the efforts that have been made by different nations and continents to accomplish the respect, dignity, and existence of a sustainable well-being to the people, results necessary to have the presence of a visionary, of the visionary Marcos Mosiah Garvey, who said, "If we can change despite all of it, we can build with our hands, our know-how, our talents, our strength, spiritual strength, the progress of a society of the Occidental society. Also, we can go back to Africa and build our continent strong, dignified, to accomplish in this way the real position of respect of all Africans in the concert of nations." Este encuentro indica que la visión de Garvey aún resulta pertinente hoy. África puede estar orgullosa de sus hijos de la diáspora, como nosotros estamos orgullosos de ella. This journey indicates that the Garvey's vision, was today, it can be today a pride for Africa and their diaspora, like we are proud of them. Cierro mi intervención, que se ha alargado por estar hecho simultáneamente en dos idiomas, con un poema que aparece en un libro que publiqué hace muchos años y que se llama, que expresa mi amor hacia mi identidad. Ama mi raza. He's going to close with his intervention with a poem he wrote for his book, about the vibes and the conscience, and the poem is named Amo mi raza, I love my race. Ama mi raza porque ha sido cuidada de siglos en siglos bajo la rotación misma de todos los signos y sistemas. Ama mi raza, esclavizada, ofendida, mancillada, segregada y hasta negada. Ama mi raza, porque donde quiera que vaya la encuentro compartiendo los mismos sueños que naufragó desde entonces en la travesía. A veces esa palabra libertad. Ama mi raza, porque con toda esta generación de dureza, como la fortaleza de la tierra árida que ha tenido que suavizar, no ha perdido aún su casta bravía. Ama mi raza, negra, fuerte y vigorosa, que lleva entre cejas el misterio silencioso de un triunfo que se viene. Ama mi raza, porque tú quieres que la olvide, que la deniegue, que la ignore, que acepte que ni siquiera debe pertenecer. Ama mi raza, porque ustedes aman a la suya y la portan a toda honra como prueba de vergüenza y de grandeza, civilización e historia. Ama mi raza, porque ese amor, ese impulso de nuestro mañana, digna y reivindicada, diferente, sobre todo por eso, yo amo mi raza. Muchas gracias.
A continuación tendremos al padre Efraín de León, que nos hablará sobre la diversidad étnico-cultural y religiosa afro-panameña. To be continued, we're going to have the intervention of Father Efraín de León, who is going to talk about the Afro-Panameñan ethnic, cultural, and religious diversity. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Es un honor dirigirme a ustedes, hermanos, que han venido de distintos lugares de nuestra madre y abuela África, a todos los que nos acompañan, los hermanos hispanos. Quiero hablarles sobre la diversidad étnica y religiosa afro-panameña. Las creencias religiosas como expresión de la espiritualidad de los pueblos tienen en casi todas las sociedades un lugar especial, porque encierran parte de la cosmovisión de los pueblos sobre su origen y significado y su destino, que va evolucionando con el tiempo y en los contextos. Religious belief as an expression of the spirituality of the people have a special place in almost all societies because they contain part of the worldview of the people about their origin, meaning, and destiny, which evolve over time and context. En el caso de nuestros ancestros, al ser secuestrados y robados de sus regiones originarias en África, tuvieron que recrear la vida y también su fe en lo trascendente en el continente americano. Pero, como todo aquello se relaciona con lo negro o lo africano, es estigmatizado y devalorizado. Así se fueron desmeritando las expresiones de religiosidad de los afroamericanos, y en Panamá la situación no ha sido distinta. Los cultos fueron satanizados y prohibidos. In the case of our ancestors, when they were kidnapped and stolen from their original regions in Africa, they had to recreate life and also their faith in the transcendent in the American continent. But as everything that is related to the Black or the Africans is stigmatized and devaluated, so expressions of the religiosity of the African Americans were devaluated. And in Panama, the situation has not been different. Cults were demonized and banned. La presencia de los africanos en Panamá reviste una importancia extraordinaria y no suficientemente reconocida, como ya observó Luis Navarro. En muy pocos años, el Istmo se convierte en el primer territorio americano de población mayoritariamente negra, y esto ocurre un siglo antes de que se asienten las grandes concentraciones de personas esclavizadas en las Antillas Menores francesas e inglesas. The presence of Africans in Panama is extraordinary and sufficiently recognized its importance. As already observed by Luis Navarro, in a very few years, the Isthmus became the first American territory with a majority of Black population, and this occurred a century before the great concentrations of the enslaved people settled in the West Indies, Antilles, French and English. Con el transcurso del tiempo, la supremacía del elemento negro resultaba abrumadora, y ya a comienzos del siglo
17, los negros representan algo más del 70% del total de la población. Un siglo más tarde, su presencia sigue siendo abrumadora. En 1778, por ejemplo, había 33.000 personas negras libres y 3.500 esclavizadas, y esas 33.000 representaban la mitad de la población total. As time passed by, the supremacy of the black element became overwhelming, and by the beginning of the 17th century, blacks accounted for more than 70% of the total population in Panama. A century later, their presence was still overwhelming. In 1778, for example, there were 33,000 free blacks and 1,500 enslaved, and these 33,000 represented half of the total population. El profesor Francisco Blanco, rector de la Universidad Santa María de la Antigua, explica que en Panamá el catolicismo vino con la corona durante la colonización, mientras que las islas del Caribe, que eran de influencia inglesa y holandesa, tenían la religión protestante. The professor Francisco Blanco, rector of the Universidad Santa María la Antigua, USMA, explains that in Panama, the Catholicism came with the crown during the colonization, while the Caribbean island, which were of English and Dutch influence, had the Protestant religion. De ahí es que llegaron los episcopalianos, anglicanos, calvinistas de Holanda. Después, hacia finales del siglo XIX, se dio la independencia de las colonias y terminó ese control de la corona. From there came the Episcopalians, Anglicans, and Calvinists from Poland. Then, toward the end of the 19th century, the colonies gained independence and the crown's control ended. La construcción del canal y del ferrocarril dieron paso a esta pluralidad de dogmas. Por eso, en el Istmo hay diversas tendencias como judaísmo, hinduismo, budismo, mormones, testigos de Jehová, metodistas, anglicanos, musulmanes, luteranos, episcopalianos, presbiterianos, calvinistas, entre otras creencias, nos explica el profesor Blanco. The construction of the Panama Canal and the construction of the railroad gave way to this plurality of dogmas. This is why the Isthmus have diverse tendencies such as Judaism, Hinduism, Buddhism, Mormons, Jehovah's Witnesses, Methodists, Anglicans, Muslims, Lutherans, Episcopalians, Presbyterians, or Calvinists, among other beliefs, explained Professor Blanco. Existen en Panamá dos instancias que unen a las religiones. Estas son el Comité Interreligioso, que lo componen judíos, musulmanes, cristianos y la fe Bahá'í. El otro es el Comité Ecuménico, que se refiere solo a los cristianos, católicos, episcopales, ortodoxos, griegos y rusos, metodistas, aunque no están todos. There are two instances in Panama that unite the religions. First, the Interreligious Committee, which is composed of Jews, Muslims, Christians, and people from the Baha'i faith. The other is the Ecumenical Committee, which refers only to Christians, Catholics, Episcopalians, Orthodox like Greeks and Russians, and Methodists, although not all of them are presented. Según sus investigaciones, entre las corrientes que conforman las religiones históricas
tienen una mayor coincidencia en sus planteamientos por el hecho que mantienen los sacramentos, aunque resalta que la mayor diferencia es la obediencia o no al Papa. According to his research, among the currents that make up these historical religions, they have a greater coincidence in their approaches due to the fact that they maintain the sacraments. Although he highlights that the greatest difference is the obedience or not to the Pope. En cuanto a los evangélicos o pentecostales, comentan que estos surgen en el siglo XIX y están mucho más diferenciados a nivel de doctrina y tienen una teología más separada del cristianismo. As for the evangelicals, he comments that they emerged in the 19th century and are much more differentiated. At the doctrinal level, they have a theology that is more separated from Christianity. En la época colonial, con la imposición de la fe católica, en la época colonial, los negros se organizaron en cofradías, que eran hermandades para ayudarse mutuamente, además de celebrar la fe. Pero para ello había unas exigencias públicas para dar constancia ante todo de su compromiso, porque los negros siempre eran catalogados como aquellas personas ligadas a prácticas de magia o brujería. With the imposition of the Catholic faith in colonial times, the black people were organized in brotherhoods. These brotherhoods to help each other, in addition to celebrating their faith. But for them, there were some public requirements to give proof of their commitment, because the black people were always cataloged as those people linked to magic or witchcraft practices. Según la investigadora e historiadora Carmen Mena García, estas asociaciones religiosas, con fines benéficos y asistenciales, reforzaron con la celebración colectiva de rituales y ceremonias la amistad y la identidad étnica de los africanos, proporcionándoles la ayuda material necesaria para hacer frente a algunos de los apremios más indispensables en el ciclo vital, especialmente en el tránsito hacia el más allá. Más discutible parece, en cambio, que sirvieran para conservar vivos los cultos afroamericanos, sino más bien para realizar una lenta pero eficaz labor de sincretismo religioso y finalmente desculturización casi total. According to researcher and historian Carmen Mena Garcia, these religious associations with charitable and welfare purposes reinforce the friendship and ethnic identity of the Africans through the collective celebration of rituals and ceremonies, providing them with the necessary material help to face some of the most indispensable constraints in the life cycle, especially in the transition to the afterlife. It seems more debatable, however, that they serve to keep alive the Afro-American cause, but rather to carry out a slow but effective work of religious syncretism and finally of almost total deculturation. Formalmente existieron tres de estas cofradías, la de Santa Ana, la Concepción y San Sebastián, que desaparecieron con el tiempo. Formally, there were three of these brotherhoods, Santa Ana, La Concepción, and San Sebastián, which disappeared over time. Una expresión religiosa de resistencia en la época colonial ha sido la santería, practicada en la actualidad en nuestro país y en otras regiones del continente. A religious expression of resistance in colonial times
country and other regions of the continent. Los negros antillanos, como los negros en todas partes de las Américas, han conservado ciertos aspectos de la creencia cosmológica y religiosa africana, a pesar de los signos y sufrimientos de la esclavitud y el colonialismo. Un análisis parece imprescindible cuando se considera la intensa presión que han sido sometidos primero en las islas y después en el istmo para aprender abiertamente las religiones y otros aspectos culturales de sus dominadores europeos al costo de los propios. Black people from the West Indies, like black people everywhere in the Americas, have retained certain aspects of African cosmological and religious beliefs, despite the centuries and sufferings of slavery and colonialism. An analysis seems imperative when one considers the intense pressure to which they have been subjected, first in the islands and later on the isthmus, to openly learn the religions and other cultural aspects of their European dominators at the cost of their own. Religiones de los afroantillanos en Panamá. Cito al profesor Maroni. El profesor Gerardo Maroni destaca que uno de los cultos religiosos más celebrados en las ciudades de Panamá y Colón era el de los Yonki, un culto religioso traído del Caribe con los inmigrantes antillanos, que consistía en una forma de sincretismo religioso, producto de la fusión de las religiones africanas con las iglesias protestantes y que en Jamaica aún existe como pocomanía y cumina. Right now, I'm going to explain the different religions of the West Indies in Panama. Jumpy. As Professor Gerardo Maloney points out, that one of the most celebrated religious cults in the cities of Panama and Colón was the Jumpy, a religious cult brought from the Caribbean with the Antillean immigrants, and that consisted of a form of religious syncretism, product of the fusion of African religions with the Protestant churches, and that in Jamaica still exists as Pocomonía and Cumina. Lo normal era que los miembros de estas iglesias construyeran en las afueras de la ciudad, Río Abajo, Pueblo Nuevo, Juan Díaz, La Transísmica, altares en los que permanecían por 40 días y 40 noches, rezando y rindiéndole culto a Dios en medio de plegarias, cantos y sonido de tambores en las voces de los fieles, capturados en trance. It was normal for the members of these churches to build altars on the outskirts of the city, like Río Abajo, Pueblo Nuevo, Juan Díaz, La Transísmica, where they remained for 40 days and 40 nights, praying and worshiping God, amidst prayers, songs, and the sound of drums in the voices of the faithful, captured in a trance. Los cultos de Yonki se realizaron en Panamá hasta la década de los 70, cuando se prohibió su celebración en exteriores. Jumpy cults were held in Panama until the 1970s, when it was forbidden to celebrate them outdoors. Lo curioso es que en Panamá, al igual que en otros países del Caribe, estos cultos fueron prohibidos, mas en Trinidad y Tobago el culto fue elevado a la categoría de iglesia oficial y se le otorgaron reconocimientos como un día cívico en la isla, el día de los Chouti Baptists, inculturalidad religiosa por la Semana Mayor, referencia al profesor Gerardo Malón, la Estrella de Panamá 2017. The
The curious thing is that in Panama, as in other Caribbean countries, these cults were prohibited, but in Trinidad and Tobago, the cult was elevated to the category of official churches and was granted recognition as a civic day on the island, the day of the shouting baptism, religious interculturality for the Semana Mayor. Seated Gerardo Maloney, La Estrella de Panamá, 2017. Rastafari. Ya. Rastafari. En sus inicios, el rastafarismo fue una religión eminentemente negra y vetada para los blancos. Su origen se relaciona con una profecía que fue popularizada por el pastor protestante Marcus Garvey, fundador de la Asociación Universal para el Retorno del Hombre Negro, que preconizaba en los años 20 la creación de un Estado en África para los negros que vivían en América y que tan solo unas décadas antes habían sido liberados de la esclavitud. Estas palabras pronunciadas en 1916 por Garvey serían el germen del movimiento Rastafari. Miren hacia África, donde será coronado un rey negro, porque el día de la liberación está por llegar. Rastafari. In its beginnings, Rastafarism was admittedly a black religion, forbidden to whites. Its origins is related to a prophecy that was popularized by the Protestant pastor Marcus Garvey, founder of the Universal Association for the Return of the Black Man, who advocated in the 1920s the creation of a state in Africa for black aliens in America, who, only a few decades earlier, had been freed from slavery. These words, pronounced in 1916 by Garvey, will be the seed of the Rastafari movement. Look towards Africa, where a black king will be crowned, because the day of liberation is coming. Ser rasta implica reconocer a Haile Selassie como el Mesías negro de Etiopía, como lugar de redención del hombre negro y adquirir la conciencia de que el Rastafari es uno solo con el Dios viviente de la creación. Being a Rasta involves recognizing Haile Selassie as the Black Messiah of Ethiopia, as the place of redemption of the Black man, and acquiring the awareness that the Rastafarians is one with the living God of creation. Los congos como religión. Las expresiones rituales y festivas de la cultura congo engloban la visión contemporánea de una celebración de los descendientes de esclavizados negros rebeldes, cimarrones, de la época colonial. The Congos as a religion. The ritual and festive expression of the Congo culture compass the contemporary vision of a celebration of the descendants of enslaved black rebels, Maroons from the colonial era. Hoy en día, los participantes en estos ritos y festividades tocan instrumentos e interpretan músicas congos, celebran su libertad, entonan canciones joviales sobre su vida diaria, representan espectáculos que ejecutan el danzar descalzos para comunicarse con la tierra. Today, participants in these rites and festivities play instruments and perform Congo music, celebrating their freedom, sing jovial songs about their daily lives, put on shows and perform barefoot dances to communicate with the land. En la temporada de festejos y ritos congos, que se extiende desde el 20
la historia simbólica de una sociedad matriarcal gobernada por una reina y su corte. Numerosos personajes tienen asignado el papel de proteger de las acechanzas de los diablos a la reina y las personas congregadas en esos palenques. During the Congo season, festivities and rites, which runs from January 20, San Sebastian's Day, to Ash Wednesday, the participants act out in palenques that the symbolic story of a matriarchal society ruled by a queen and her court. Numerous characters are assigned the role of protecting the queen, and the people gather in these palenques from the wiles of the devils. El miércoles de ceniza, día final de la temporada de fiestas, culmina con un combate de los diablos contra la soberana y sus combos, en el que estos arrebatan a aquellos sus aterrorizantes máscaras y los bautizan simbólicamente para librarlos y conjurar su maldad hasta el año siguiente, cuando se reanude de nuevo el ciclo de rituales festivos. Ash Wednesday, the final day of the festival season, culminates with a battle of the devils against the sovereign and her commons, in which the latter snatch the devils' terrifying masks and symbolically baptize them to free them and ward off their evil until the following year, when the cycle of festive rituals resumes again. Desde muchas generaciones atrás, este elemento del patrimonio cultural ha contribuido a la integración social y constituye un medio de expresión de la alegría y sensualidad de las comunidades cómicas, la transmisión de los conocimientos y prácticas del elemento se efectúa oralmente y es obra de todos los participantes. For many generations, this element of cultural heritage has contributed to social integration and constitutes a means of expression of the joy and sensuality of the Congo's communities. The knowledge and practices of the element are transmitted orally and are the work of all participants. Finalmente, religiones oficiales en Panamá. Según el informe de las religiones